Jai Sri Radha Madhavasta Saki Ki, Sri Radhissima Sundar Ki, Nitai Gauranga Krishna Balaram Giriraj Govardhan Ki Jai. Bienvenidos a la clase matutina diaria del Srimad Bhagavatam, aquí es con Asunción Mandir. Estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, cuarto canto, la creación de la cuarta orden, el capítulo 7, el sacrificio de Daksha, en el texto número 15. Repitan conmigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien. Yosau Maya Vidita Tattva Savayam. Yosau Maya Vidita Tattva Savayam. Vidita Tattva Savayam. Shikto Durukti Vishikai Viganyaya Tammam. Durukti Vishikai Viganyaya Tammam. Arvak Patang Tang Arhatama Nindaya Pat. Tang Tang Arhatama Nindaya Pat. Dristi Ardraya Savagavam Swakritena Tusyet. Dristi Ardraya Savagavam Swakritena Tusyet. Yosau Maya Vidita Tattva Savayam. Savayam. Shipto Durukti Vishikar Vikanaya Tammam. Arvak Patam Tanarhatama Nindaya Pat. Dristyardraya Savagavam Swakritena Tusyet. Tusyet. Bolía. Yosau Maya Vidita Tattva Drisa Savayam. Shikto Durukti Vishikar Vikanaya Tammam. Arvak Patang Tang Arhatama Nindaya Pat. Dristyardraya Savagavam Swakritena Tusyet. Vamos a repetir palabra por palabra. Traducción palabra por palabra. Yaha, ¿quién? Asau, ese. Maya, por mí. Avidita Tattva, sin conocer el hecho real. Drisa, por experiencia. Savayam, en la asamblea. Shipta, insultado. Durukti, palabras crueles. Vishikai, con las flechas de. Viganaya, sin prestar atención. Tat, eso. Man, a mí. Arvak, hacia abajo. Patantan, deslizándome al infierno. Arhatama, el más respetable. Nindaya, por difamación. Apat, salvado. Dristya, viendo. Ardraya, por compasión. Saha, ese. Bhagavan, tu señoría. Swakritena, por tu propia misericordia. Stusyet, satisfácete. Traducción y significado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami
Srila Prabhupada ki. Jai Shila Prabhupada. Repitan por favor. Yo no conocía toda tu gloria. Yo no conocía toda tu gloria. Y ante toda la asamblea Y ante toda la asamblea te lancé palabras hirientes te lancé palabras hirientes como flechas. como flechas. Pero tú ni siquiera las tuviste en cuenta. Pero tú ni siquiera las tuviste en cuenta. Mi desobediencia contra ti, Mi desobediencia contra ti, que eres la persona más digna de respeto, que eres la persona más digna de respeto, me llevaba a las profundidades del infierno. me llevaba a las profundidades del infierno. Pero tuviste compasión de mí Pero tuviste compasión de mí y me salvaste imponiéndome un castigo. y me salvaste Imponiéndome un castigo. Te ruego que, Te ruego que, por tu misericordia, por tu misericordia, te sientas complacido, te sientas complacido, ya que yo, con mis palabras, no puedo satisfacerte. no puedo satisfacer. Yo solo. Yo no conocía toda tu gloria, y ante toda la asamblea te lancé palabras hirientes como flechas, pero tú ni siquiera las tuviste en cuenta. Mi desobediencia contra ti, que eres la personalidad más digna de respeto, me llevaba a las profundidades del infierno, pero tuviste compasión de mí y me salvaste imponiéndome un castigo. Te ruego que, por tu misericordia, te sientas complacido, ya que yo con mis palabras no puedo satisfacerte. Significado. Como siempre, ante circunstancias adversas de la vida, el devoto considera que la adversidad es misericordia del Señor. De hecho, los insultos que profirió contra el señor Shiva eran motivo más que suficiente para garantizar a Daksha su descenso a la vida infernal a perpetuidad. Pero el señor Shiva fue bondadoso con él y para neutralizar la ofensa le impuso un castigo. Daksha comprendió que el señor Shiva había sido muy magnánimo y sintiéndose endeudado con él, quiso expresarle su agradecimiento. Cuando un hijo, al llegar a la edad adulta y tener bien sentada la cabeza, recuerda los castigos que a veces le imponía su padre, puede entender que en realidad no se trataba de un castigo, sino de misericordia. De manera similar, Daksha reconoció que el castigo que el señor Shiva le había impuesto era una manifestación de misericordia. Esa actitud es característica de las personas que están progresando en el sendero de conciencia de Krishna. Se dice que el devoto consciente de Krishna no ve la desdicha como un castigo de la suprema personalidad de Dios, sino que considera que es la gracia del Señor. Él piensa, por mis fechorías pasadas, tendría que haber pasado por peligros y castigos mucho mayores, pero el Señor me ha protegido. El pequeño castigo que he recibido no ha sido más que una representación simbólica de la ley del karma. Pensando siempre en su gracia, de esa manera, el devoto se entrega a la suprema personalidad de Dios cada vez con mayor seriedad y no se perturba con el supuesto castigo. Om Ajnanatyamirantasya Gyananjana Salakaya Chaksurum Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Así la ignorancia más oscura y mi maestro espiritual, su santidad Hanuma Prashek Swami, está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento, le ofrezco más humildes y respetuosas reverencias. Srila Prabhupada ki, Srila Gurudeva ki. Vamos a repetir el verso. Yo no conocía toda tu gloria y ante toda la asamblea te lancé palabras hirientes como flechas, pero tú ni siquiera las tuviste en cuenta. Mi desobediencia contra ti, que eres la personalidad más digna de respeto, me llevaba a las profundidades del infierno, pero tuviste compasión de mí y me salvaste imponiéndome un castigo. Te ruego que, por tu misericordia, te sientas complacido, ya que yo, con mis palabras, no puedo satisfacerte. Y está hablando Daksha. Daksha está realizando estas oraciones al señor Shiva. Y él está siendo ahora mucho más consciente de lo que significa la personalidad del señor Shiva. Él se sentía envidioso del señor Shiva antes, en su anterior vida, y a pesar de ser su suegro, él se sentía envidioso de la personalidad del señor Shiva, de la magnanimidad del señor Shiva.
Y es por eso que él no lo invitó a esta ceremonia de sacrificio de fuego. No solo no lo invitó, sino que al llegar su esposa, su hija, la esposa del señor Shiva, hija de Daksha, Sati, él comenzó a blasfemar contra el señor Shiva en medio de todos los semidioses. Y Sati no pudo tolerar esas palabras hirientes de su padre y ella prefirió no tener ese cuerpo que tenga un contacto sanguíneo con Daksha, con su padre, y decidió acabar con su vida prendiéndose fuego. Por eso es que ahora, después de ese suceso, a las madres que decidían por su propia cuenta, por su voluntad, abandonar el cuerpo junto con sus maridos, cuando el esposo abandonaba el cuerpo y era incinerado en la pira funeraria, y la esposa decidía ir a acompañarlo en ese viaje entre la muerte y la vida, entre la vida y la muerte. Ella decidía voluntariamente es importante decir porque después de muchos años todavía se realizaron esas vamos a llamarle ceremonias de sati, pero de una manera obligada, y eso no está bien. Y en Kali Yuga esa situación ha tenido que pararse porque, si bien es cierto, a pesar de que hay mujeres todavía castas, especialmente en lugares donde todavía se mantiene la buena y sana cultura, esta ceremonia no es bien vista por las personas que no son tan avanzadas, así que por eso es que no se deben realizar. Y entonces Daksha, al recibir este castigo del señor Shiva, le cortó la cabeza, él murió y volvió a la vida. Él volvió a la vida, pero ya libre de esa envidia que sentía antes por el señor Shiva. Y ahora puede ver con claridad quién es el señor Shiva. Entonces, Prabhupada está hablando aquí en sus significados acerca de cómo es que un padre, o los padres en general, corrigen a sus hijos cuando son pequeños. Y es bien sabido, por lo menos por las personas que tienen un poco de conocimiento, que hay 3 clases de inteligencia. Prabhupada las menciona en los significados del Upadesamrita. La de primera clase, inteligencia de segunda clase y la de tercera clase. Entonces la inteligencia de primera clase se caracteriza porque las personas tan solo escuchando pueden entender tanto Jnana como Vijnana. Ellos pueden realizarlo escuchando solamente y pueden, digamos, realizar ese conocimiento. Pero las personas de segunda clase no solo escuchando pueden entender, ellos tienen que ver, ¿no? Si nos dicen los padres, no introduzca los dedos en el enchufe, en la corriente, en el tomacorriente. Y de repente a él le quedan dudas. Pero si ve a otro niño meter los dedos en el tomacorriente y recibir una descarga eléctrica, entonces ellos entienden, solo por ver, y ya no lo hacen. Pero el de tercera clase dice que no va a entender, no le basta tan solo escuchando, no le basta viendo, sino él tiene que experimentar. Él tiene que experimentar qué es lo que realmente sucede. Entonces él va a meter el dedo al tomacorriente, va a recibir él mismo una descarga eléctrica y ahí él va a entender, sí, tenía razón, no debo meter el dedo al tomacorriente. Y hay personas todavía de menor clase de inteligencia que ni siquiera escuchando, ni siquiera viendo, ni siquiera experimentando, aún así ellos vuelven a cometer el mismo error y vuelven a cometer el mismo error y vuelven a cometer el mismo error. Y Prabhupada habla de que esa mentalidad es una mentalidad pícara, sin vergüenza, porque es una especie de engaño, un engaño a sí mismo. Entonces, cuando el niño llega a una etapa madura, un poco más adulto,
todavía ni siquiera en la juventud va a realizar aquello que estamos hablando, sino cuando llega ya a una etapa madura. Mi familia solía decir, cuando no vas a entender a tus padres hasta cuando tú mismo seas padre. Y cuando llega a esa etapa recién entienden a sus padres y reconocen los sacrificios que ellos hicieron. Madre Yasoda, por ejemplo, con Krishna decía, mira, ¿sabes qué, Krishna? Yo te quiero mucho, pero si no te castigo, tú no vas a entender, así que perdóname, por favor, por castigarme. Y plum, plum, le manda su corrección. Del mismo modo, los padres, por lo menos por lo que tenemos entendido y por lo que naturalmente ocurre, no existe un padre de mentalidad sana, una madre de mentalidad sana que quiera lastimar a sus hijos. Y cualquier corrección que realicen siempre está hecha en base al amor, en base al amor. Por más que tenga un poco de fuerza o a veces un poco de violencia, está hecha en base al amor. Y ya hablamos unos días anteriores como que, por ejemplo, yo fui criado en la generación de las correas y a veces las correas no bastaban. Eran los palos, la escoba, la plancha, así es que lo que encontraban los padres a veces lo agarraban y corregían porque a veces no tenían a la mano y uno reconoce que en esa época eran muy sinvergüenza y si no tenías esta corrección te desbandabas, te convertías más sinvergüenza de lo que uno fue. Y cuando uno se vuelve adulto realmente entiende, si mis padres no me hubieran corregido, ¿qué hubiera sido de mí? Así es que esa es la razón, lo que estaba explicando Prabhupada en el significado. Y hay que entender bien eso. Por supuesto que estamos hablando de padres sanos y madres sanas, mentalmente hablando, porque existen excepciones y de mucha violencia que se ha realizado, que no queremos hablar de ese tema, pero existe. Y de ese lado no hay que ubicarse nunca, del lado insano de la corrección, usando la ira, usando la violencia. Contra especialmente los hijos o los menores o las personas a cargo. ¿Quiere decir algo? Si alguien está por ahí, pregunta, comentario. Madre Amado, ¿tiene un comentario? Sí, a partir de los 5 años hasta los 13 se muestra el palo. Sí. Y a los 14 se hace amistad con el Sí. Y eso es todo. Entonces Madre Amado está diciéndonos, está recordándonos unos dichos de Chanakya Pandit. Hare Krishna, bienvenido. Está recordándonos unos dichos de Chanakya Pandit que hasta los 5 años se mima, ¿verdad, madre? Sí. A partir de los 5 años hasta los 12, 13, por ahí, con cautela, con prudencia, se le corrige con la vara. A veces solo mostrando la vara nada más. Porque si son de segunda clase los hijos, solo mostrando la vara. Pero si son de tercera clase, hay que darle una corrección. Y si son de cuarta clase para menos, hay que seguir corrigiendo y corrigiendo fuerte, ¿no? Entonces, pero a partir de los 12, 13, 14 años, Chanakya Pandit dice que uno debe ser un amigo para los hijos, un compañero, un amigo, una amistad, un amigo consejero, un amigo mayor, ¿verdad? Entonces eso es lo que está diciendo Srila Prabhupada. Y también él está mencionando cómo es que el devoto siempre entiende que el castigo del Señor, igual que como la del hijo, el castigo del Señor siempre no es diferente a su misericordia. Y muchas veces cuando uno no es devoto y ante un mínimo sufrimiento, un klesha, de las 3 clases de klesha que hay, dice, oh Señor, ¿por qué me haces esto? Y en vez de reconocer la misericordia del Señor, reconoce la culpabilidad del Señor o la mano del Señor para castigarlo, ¿no? Pero un devoto dice, mientras más avanzado es, dice Srila Prabhupada en el significado, él siempre reconoce la misericordia del Señor detrás del castigo. Y ayer en el significado Prabhupada está mencionando que el Señor Shiva siempre está protegiendo a los devotos
pero también está corrigiéndolos, a veces con un poco de castigo, como a Daksha. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué preferimos? ¿Un poco de protección o de corrección? Y eso va a depender de nuestra actitud. Así que vamos a tener que ser muy cuidadosos. Vamos a dejar aquí. Voy a leer para nuestro amigo Prabhuji. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Ricardo. Ricardo. Ayer hablamos un poquito. Hare Krishna, Ananda Maya. Entonces vamos a leer el verso para que... Yo no conocía toda tu gloria y ante toda la asamblea te lancé palabras hirientes como flechas, pero tú ni siquiera las tuviste en cuenta. Mi desobediencia contra ti, que eres la personalidad más digna de respeto, me llevaba a las profundidades del infierno, pero tuviste compasión de mí y me salvaste imponiéndome un castigo. Te ruego que por tu misericordia te sientas complacido, ya que yo con mis palabras no puedo satisfacerte. Daksha le habla en oraciones lindas al señor Shiva. Vamos a dejar aquí. Gran Tarra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Premanandi.